Bueno, hola a todos, buenos días. Vamos a iniciar nuestro caso clínico de infectología de los lunes, que nos alternamos con pediatría general. En este momento, Yasmina Miranda Moncada va a tener la voz para contarnos un caso clínico de la sala de infectología pediátrica. Yasmina, adelante. Gracias, doctor Pío. Bueno, este será el contenido de la agenda como tal que revisaremos la mañana de hoy. La idea con este caso clínico que vamos a revisar es que ustedes se sitúen en el lugar de la urgencia del hospital, cualquier hospital del país a donde ustedes pueden llegar y consultar. Bueno, resulta que ustedes le entregan a alguien el turno y le dice que ya se va para su trabajo y que a ustedes le toca leer la historia clínica porque está afanado, tiene que ir al otro lugar. Entonces, usted como es comprensivo con su compañero, le dice que bueno, que está bien. Él le dice, le tocaron todos los pacientes del turno anterior, menos uno. Está como larguito. Léete la historia clínica. Usted se remite a esa historia clínica y se encuentra con un paciente de 4 meses, masculino, residente en Cali, procedente de Villa Gorgona, que le ingresa exactamente el 7 de marzo. Lo remiten de otra institución por sepsis de origen entérico. En cuanto a la enfermedad actual, cuando usted empieza a leer, se encuentra que le describen un paciente con antecedente de atresia de colon ascendente, con corrección quirúrgica, usuario de colostomía, con alimentación por nutrición parenteral de forma crónica, quien se encontraba en extensión domiciliaria desde el 27 de febrero, pero que sin embargo, el 4 de marzo empieza a presentar un cuadro consistente en alzas térmicas. Con esos síntomas, acude a una clínica de su ciudad, a la clínica B, donde encuentran unos paraclínicos alterados, una PCR y una procalcitonina alta, leucocitosis a expensas de neutrófilos, anemia, trombocitopenia y unas alteraciones electrolíticas dentro de las que están hipercalemia, hipofosfatemia y hiponatremia. Con todo esto, consideran que el paciente se encuentra descompensado, le inician manejo con ceftriaxona y luego se lo remiten a ustedes como una urgencia vital. Dentro de la apariencia del paciente, dice que luce en aceptables condiciones generales, que está alerta, tranquilo, tiene una presión en rangos para la edad, una frecuencia cardíaca en 131, saturando 100%. Y en cuanto a la temperatura, lo encuentran 36,4. De los resultados de paraclínicos de esa clínica donde él estaba, donde se lo remitieron a usted como una urgencia vital, encuentran una PCR para el 7 de marzo en 19, un hemograma con unos leucocitos en 12.290 a expensas de neutrófilos en 9.220 y unas plaquetas en 102.000. Dentro de los antecedentes, aquí se los coloco tal cual como ustedes los podían encontrar en la historia clínica. Dice que es producto del primer embarazo de una mamá de 18 años que no presentó complicaciones durante ese embarazo ni infecciones. Se realizó 8 controles prenatales, tuvo un parto de 39.2 semanas de edad gestacional, con hospitalización al nacer por 32 días. Por atresia de colon e incompatibilidad de grupo RH. Nació con un peso de 2.910. Dentro de los patológicos le dicen que tenía una atresia de colon con falla intestinal, una colocación de un catéter. No hay datos en la historia clínica de cuándo le colocaron el catéter, le escriben ahí en esos antecedentes. Tiene una nutrición parenteral permanente, niega otros antecedentes aparte de la corrección quirúrgica que se hizo el 25 de noviembre y ahí citan que es una colostomía. En cuanto a los traumatológicos, niegan los antecedentes epidemiológicos, dice que vive con la mamá, con el tío de la mamá, que viaja a esa zona rural de Candelaria, que era Villa Gorgona, que la casa está en obra gris, tiene sus servicios públicos pero incompletos, el agua no es potable, tienen luz, alcantarillado, hay recolección de basuras y pues sí tiene exposición a vectores en la zona.
En cuanto a los tóxicos, niega consumo de sustancias psicoactivas. ¿Qué les llama la atención? Ya les voy a preguntar, un momentico, no se me adelante. Este es el plan con el que dejan al paciente. Quiero que noten el plan con el que le entregan a ustedes ese paciente. Ahora sí, teniendo ustedes en cuenta esa historia clínica, ¿qué otras cosas quieren saber del paciente? ¿Qué les llama la atención? ¿Qué hace falta ahí? Ese es el plan con el que lo dejaron. ¿Quieren el plan? Bueno, ¿qué opinas? La verdad no alcanzo a leer desde acá. No, pero ¿qué les faltó? Porque la doctora les fue diciendo todo. Y yo se los leí. ¿Qué le hace Vacunas, falta? dice que las vacunas, la doctora. Las vacunas. ¿Qué otra cosa sienten ustedes que hace falta en esa historia? Ya con esos datos, ¿ya ustedes entienden la secuencia de lo que le pasó al paciente o sienten que hay datos faltantes? No, no sé, yo creía que estaba ¿No? ¿Alguien más, doctora? No lo sé. Bueno, pasamos a los internos entonces. Doctora, ¿qué le complementaría a usted? Lo que dicen las vacunas por el momento. De las vacunas. Lo de las vacunas. Listo. Esa enfermedad actual está muy larga. Pero ¿por qué no nos, Janina, resumes rápidamente? Claro que sí, doctor. De una forma muy pues, resumida, ¿qué es lo que qué paciente tenemos? Así es. Entonces, como se dieron cuenta, pues en realidad en la historia sí faltan muchas cosas, una historia que está con muchos datos faltantes como tal. La mamá sí se controló el embarazo, es procedente de Tuluá, no tienen antecedentes ni papá ni mamá así relevantes patológicos. La inmunización pues sí hacía falta, si se dan cuenta está el espacio en blanco, no sabemos qué fue lo que pasó. Al preguntarle a la mamá, ella nos entrega el carnet, es un paciente que les digo, les llegó a ustedes de 4 meses. Nos dice que sí, que este es el carnet, le dieron las vacunas al nacer. Sin embargo, como el niño se la ha pasado más en hospital que en casa, ella dice, doctora, yo no lo pude llevar a que les colocaran el resto de las vacunas. Solo le colocaron las vacunas al nacer, porque él todo el tiempo ha estado en esa clínica B más que en la casa, nos dice ella. En cuanto a la línea del tiempo, esta es la historia clínica del paciente. Él nace el 24 de octubre, le hacen una corrección de una atresia colónica con ostomía tipo Santulli el 26 de octubre. El 22 de noviembre le hacen una biopsia rectal, ahí descartan que sea un Hirschsprung lo que le estaba sucediendo a él, solo era su atresia colónica como tal, le dan de alta, pero si miran, le dan de alta el 28 de noviembre y lo hospitalizan nuevamente el 2 de diciembre. Lo hospitalizan porque empieza a presentar síntomas respiratorios, distensión abdominal, entonces encuentran un síndrome adherencial severo. Nuevamente lo intervienen para esa liberación de adherencias en diciembre, le hacen un lavado y luego le dan de alta al paciente con extensión hospitalaria. Pero en todo este proceso, el paciente presenta una infección por Candida parapsilosis y recibió manejo con caspofungina desde el 22 de enero hasta el 25 de febrero. Sí. El paciente fue usuario prolongado en todo este tiempo de nutrición parenteral. De hecho, él se va a la casa con la nutrición parenteral. Ya le doy la información del catéter. Luego es cuando él le consulta. Ahora, teniendo en cuenta todo esto que le dije, ¿ustedes le dejarían ese tratamiento al paciente o se lo cambian? Pregunta para residente. Doctor. De ahí les amplía la historia clínica, vamos a devolvernos. Les amplía la historia clínica, lo han operado múltiples veces, tiene nutrición parenteral y es portador de un catéter permanente. Pone el manejo, porfa. Yo les leo porque casi no se ve atrás. Entonces, lo que nos dice allí es que lo dejaron en críticos, sin vía oral,
con dextrosados a 15 cc por hora, cefepime a 175 cada 8, pesa 3.500. Paracetamol, bueno, muy bien. Listo. Entonces, ahora sí con esto, doctor. Pues yo creo que le faltaría manejo como tal para la parte fúngica, pues pienso yo, ¿no? Ajá. O sea, manejo para... Aparte del CFP que tiene. Aparte del cefepime. Ajá. ¿Qué antifúngico le pondrían, doctora Laura Carrillo, por ejemplo? Caspofungina. Caspofungina le pondría la doctora Laura. Acá está Taina, ¿nos va a decir algo? Yo tengo una pregunta con el catéter, o sea, esa fungemia que el paciente presentó fue inicialmente asociado a dispositivo, le cambiaron el catéter en algún momento, tuvo alguna, pues fue asociado al, creo que no lo has mencionado, ¿no? La tormenta sanguínea es lo que yo preguntaba. Sí, pero no, la pregunta es, ¿fue asociado a dispositivo? Bueno, esta fungemia como tal la encontraron, no fue asociada a dispositivo en ese momento de la hospitalización. El catéter con el que él estaba lo tenía desde el 8 de febrero. Esos datos son referidos por la madre. Luego ustedes ingresan a turno, otra persona ingresa a turno, ya con la historia como se las narré, desde el nacimiento hasta las otras hospitalizaciones, y consideró, dado que el paciente venía en manejo con caspofungina, no tiene resultados recientes de cultivos, decide iniciar nuevamente la caspofungina, y además de eso, dado que está presentando síntomas gastrointestinales con un aumento como tal de las pérdidas, inicia manejo con piperacilina tazobactam ante el deterioro del paciente y le suspende el cefepime. Esta era la radiografía del paciente a su ingreso. Estos son los diagnósticos con el que el paciente ingresa. Posteriormente... ¿Esa cándida ya se había terminado de tratar? Sí, profe. La anterior se había terminado de tratar. Sí, la trataron. Pero yo creo que ahí es importante es que si nos muestras un caso de la cosa, o el caso pues se incluye una candidemia previamente y ahora un deterioro clínico, yo creo que por eso te lo preguntaba Juan Pablo y otras personas. Ahí vamos a necesitar mucha información de esa candidemia, porque para saber si esa candidemia tiene o no relación con la enfermedad actual, necesitamos saber muchos datos con respecto al catéter, con respecto a qué otro estudio se le hizo a ese episodio, qué tanto se evaluaron sus articulaciones, su órgano blanco, sus vísceras, su ojo, su corazón. Tal cual la historia clínica como se las presenté fue como dejaron al paciente a su ingreso elegible, con información materna, que ustedes saben que una mamá puede que haya información que maneje, como hay otra información médica que definitivamente no va a manejar. El paciente es trasladado a UCI, allá ingresa y pues con un hemograma con unos leucos en 15.700, con neutrófilos en 10.490, ya acá lo encuentran con unas plaquetas en 82.000. Hemoglobina en 9.6, la procalcitonina en 30. Le hacen una ecografía abdominal, ya que el anterior pediatra le había mandado unos estudios buscando siembras fúngicas, no encuentran. Posteriormente, el 9 de octubre, durante su internación en UCI, encuentran un urocultivo positivo para 50.000 unidades formadores de colonias de Enterococcus fecalis. Ahí es el 9 de marzo, de 9 a 10. ¿Ese urocultivo? Con sonda, son con sondas de la UCI con sonda, ahí colocan en el reporte. En cuanto a los hemocultivos, en el primero va reportando positivo para levaduras a las 9 horas y 56 minutos. Aparte de eso, también un Staph epidermidis resistente a oxacilina, y está pendiente la tipificación como tal de las levaduras. Lo valora oftalmo, no encuentra siembras a nivel ocular. Posteriormente, retiran el catéter y con el antibiograma como tal deciden suspender piperacilina tazobactam e iniciar ampicilina subbactam. El 14 de marzo encuentran también un crecimiento tardío de cocos gram positivos agrupados en el panel de sepsis.
detecta el Staph epidermidis con patrón de resistencia MEC-A. Posteriormente deciden desescalarlo, pero no es posible. Y en la semana 3, ya el paciente recibe una última dosis de tratamiento con linezolid. Si se dan cuenta, le ha estado pasando por múltiples tratamientos por todo lo que viene como tal reportando los antibiogramas del paciente. Le hacen una fistulografía por todas las complicaciones que él tiene a nivel abdominal. Aparte de eso, ya permite suspender como tal el tratamiento porque se le había descalado el linezolid y había continuado en tratamiento con cefazolina. Completa 21 días de caspofungina, permanece afebril y de pronto, de las semanas quinta del paciente, el 5 de abril, nuevamente presenta pico febril. Le hacen una PCR, la encuentran en 130 con una procalcitonina en 6.67. Y aparte de eso, le hacen sus rastreos y le encuentran un hemocultivo positivo para E. coli y Pantoea. También encuentran en un rara-hemo en el urocultivo Citrobacter. Dice que es sensible como tal, es un microorganismo. De hecho, ahí está el machete en el reporte como tal, en chancuco, como dicen aquí. Dice que es un microorganismo productor de beta-lactamasa tipo AMC, sensible a cefepime, y por eso el paciente continúa en tratamiento con cefepime. En el urdo cultiva Citrobacter freudini y Morganella morgani, también sensible, entonces deciden continuar el tratamiento con cefepime. El paciente aparentemente presenta mejoría, ya con estos paraclínicos de control para el 15 de abril, donde hay una recuperación de plaquetas. Ustedes le mandaron inmunoglobulinas que salieron normales, el HTLV sospechando de pronto esta patología concomitante salió negativo y se suspende el cefepime. Eso fue el 15. Y para el 17, el paciente, 17 de abril, nuevamente presenta taquicardia, fiebre, elevación de temperaturas y posteriormente encuentran un hemocultivo positivo para Klebsiella. El 21, ante la persistencia de la trombocitopenia, le ordenan un ecocardiograma donde se evidencia un trombo en la vena cava superior, reinician la caspofungina, ya que el paciente se encuentra trombocitopénico, tiene una caída de la hemoglobina de 7.2 a 7.6 y ya lo encuentran con unas plaquetas en 4.000. El paciente tenía también edema y calor en zonas de venopunción, en la región de venopunción, y ya lo dejan con estos diagnósticos y con este manejo. Meropenem, caspo, vancomicina. Teniendo en cuenta toda la clínica del paciente, los múltiples gérmenes que el paciente estaba presentando y que el paciente no mejora a pesar del tratamiento que se está indicando, ¿ustedes qué creen que es lo que está sucediendo con este paciente? Si se dan cuenta, sigue con la NPT, requirió ventilación no invasiva, lleva casi 2 meses en la unidad. Pues considerando que el paciente tiene infecciones prácticamente durante toda y siguen saliendo gérmenes, tiene una inmunodeficiencia, probablemente de tipo celular porque tiene niveles de inmunoglobulinas bien, quién sabe los linfos. Recordemos que hoy en día le llamamos errores innatos de la inmunidad porque son aglomerados pues en siete grupos. Entonces, bueno, eso es algo importante. ¿Algún otro comentario? Hay muy importante que es un niño invadido, o sea, TPN, intubado, catéter. Entonces, puede tener algo, pero también tiene todos los factores de riesgo adicionales que nosotros le colocamos. Yo creo que eso que dice Ana María es muy importante. Yo creo que sí, está bien pensar en los errores innatos de la inmunidad, hay que considerarlos, incluso posiblemente evaluarlos. Pero esa es la historia natural que hemos visto
toda la vida, desde que se empezaron a operar los niños con intestinos cortos o con atresia de colon y se empezaron por lo tanto tenían pues el daño de la mucosa intestinal y además algún catéter o más de un catéter y muchos antibióticos, vas a ver eso, van a ver ese tipo de infecciones recurrentes. Ahí yo lo que creo que hay que averiguar es qué estamos haciendo con esos catéteres, cómo los estamos pues curando, cómo los estamos atendiendo, si estamos haciendo bien como el bundle es como esta lista de chequeo de cómo prevenir las infecciones asociadas a los catéteres, pero yo creo que este caso es un ejemplo claro de que algo está fallando ahí, de acuerdo con evaluar la inmunidad celular también, pero yo lo pondría un poquito más abajo en mi lista y me preocuparía inicialmente por examinar dónde estamos pues fallando en prevenir las infecciones asociadas al catéter. Sí, yo creo exactamente igual. Este paciente tiene todos los factores que le perjudican. Primero, bueno, tiene 4 meses, pero tiene un peso bajo. Segundo, tiene un compromiso intestinal ya previo. Y tercero, tiene múltiples intervenciones. Está supremamente invadido, lo que le abre la puerta al ingreso de varias infecciones, ingreso que de una u otra forma se está favoreciendo probablemente porque el catéter o los catéteres no han sido manejados de la mejor forma. Yo entiendo que hay un equipo especializado para la colocación de catéteres. Espero que eso se mantenga, porque este es un grupo muy profesional y muy dedicado solo a la colocación de catéteres, y espero que enfermería tenga muy claro el concepto del mantenimiento de esos catéteres, o lo hace solamente el equipo de catéteres. Y lo último, que sí, definitivamente este paciente tiene un defecto, una falla en la inmunidad, especialmente probablemente celular, que le favorece adquirir todo este tipo de infección por gérmenes oportunistas. En total, tiene todo lo que le puede perjudicar, lo tiene encima. Pero es un caso interesante, un caso que amerita una atención por cuidado intensivo, y cuidado intensivo no es solamente el tener monitores. Cuidado intensivo es tener un médico que está atento, que está presto a tomar los cultivos necesarios, a atender los resultados de los cultivos, a mirar cómo están los electrolitos, a mirar cómo está la clínica del paciente. No necesariamente es un monitor, es un médico que está muy pendiente de la evolución del paciente. Así es. En cuanto a la evolución del paciente, si ustedes se dan cuenta, él presentaba aparentes mejorías cuando se iniciaban los tratamientos y por eso cumplía ciclos como tal de manejo mientras lo estuvieron atendiendo. A ustedes después le llega el reporte de este hemocultivo que le dice que está positivo para Candida auris. El día de hoy vamos a hablarle precisamente de Candida auris, uno de los factores por el cual este paciente a lo largo del tiempo no mejoraba. Ahora, ¿por qué Candida auris un problema para nosotros? ¿Por qué estamos hoy aquí hablando como tal de Candida auris? Candida auris presenta resistencia como tal a los antifúngicos. Candida auris es un problema ya que genera infecciones invasivas. Candida auris persiste como tal en los equipos médicos y en la piel humana, y es un desafío como tal el identificarla. Si ustedes se dan cuenta, en un inicio reportaban todo el tiempo o nos estábamos asociando más era hacia la Candida parapsilosis, que era la que el paciente previamente le habían identificado, pero en realidad cuando estamos expuestos a Candida auris muchas veces van a incurrir en errores, ya que todos los equipos como tal no lo pueden identificar.
y terminan habiendo sesgos como tal. Bueno, si está más asociada a otro tipo de cándida, se dice que es un hongo, Ascomiceto haploide, perteneciente al género de la cándida. Aquí podemos ver como tal el clado al cual pertenece, y en realidad, como está en el mismo clado del Aemuloni, por lo general con este es con el que no se diferencia o se presentan errores en la tipificación. Exacto, no hay tanta relación. Y a diferencia de otras especies de cándida, no es que forme parte de la flora como tal habitual microbiana del ser humano. En cuanto a la historia de este germen como tal, se aisló y se identificó por primera vez en Japón en el canal auditivo de un paciente en el 2009. De aquí está el reporte de caso como tal. Posteriormente se hicieron revisiones retrospectivas con las cuales se dieron cuenta que en realidad desde 1996 ya se habían como tal aislado Candida auris, solo que no se habían usado los métodos correctos y por ende la habían identificado incorrectamente como Aemuloni. Y en el 2016 el CDC lanza una alerta como tal en cuanto a la prevención de lo que era la aparición de Candida auris, dado a las altas tasas de mortalidad que con ellas se asociaban. Este es un mapa como tal, ya hablando de la epidemiología, de los clados donde han aparecido esos tipos de Candida auris. Entonces vemos cuál es la importancia de estos clados como tal. Los clados en la cándida determinan el perfil de resistencia y gracias a ello nos va a ayudar a entender el por qué puede que se presenten brotes o no, y el tratamiento dirigido lo vamos a poder hacer al clado como tal de cándida que se está presentando. El primero se encontró en Asia del Sur, hay un clado 2, el clado 1 en Asia del Sur, el clado 2 en Asia del Este, el clado 3 en África del Sur y el clado 4 en Sudamérica. En Estados Unidos se notificó por primera vez en el 2016, que es cuando lanzan después la alerta y lo vuelven de notificación obligatoria. Y desde la pandemia del COVID-19 ha aumentado como tal la colonización y la transmisión hasta el punto de que ya hoy en día lo encontramos en más de 60 países. Este es un informe como tal de la CDC que a diciembre 9 del 2024 nos dicen que han encontrado 4.500 casos nuevos de Candida auris en Estados Unidos, que ellos tienen reportados. Ya yéndonos a Colombia, empiezan a aparecer como tal reportes. Aquí tenemos dos artículos pues que encontré. Uno donde reportan 34 casos en los que se hace un paralelo entre clínicas de la costa, donde tuvieron que hacer también esa evaluación retrospectiva, ya que en un inicio no la habían identificado como Candida auris. Y el segundo, publicado en la revista Infection, lo que hace es que nos reporta como tal la Candida auris que se ha encontrado desde 2018 al 2021 en ciertas regiones del país. En este artículo resaltan que los pacientes usuarios de nutrición parenteral, así como nuestro paciente de caso clínico que les estaba presentando, neonatos, son los que están más asociados como tal y los encuentran ellos identificados con este tipo de infecciones. Este es un reporte que se encuentra en el Civigila y como ven ustedes aquí en Cali, ya para el 2023 había un reporte de 32 casos. En cuanto al aislamiento por grupo de edad, aquí podemos ver que de 19 a 60 años es donde más se presentaron los casos, con 148 en el 2023. Y en esta gráfica vemos como hay un repunte por meses, pero más asociado al 2021 puede ser dado la expresión o como tal, o dado las patologías concomitantes con COVID-19 y el múltiple uso de las UCI como tal, el hecho de que se manejaron muchas estancias en UCI gracias al COVID.
de la resistencia, en este artículo como tal, se reporta que hay una resistencia a la anfotericina B más que a los otros antifúngicos. Eso lo he encontrado aquí en Colombia. Y en los hemocultivos es en donde más se aísla como tal Candida auris. En cuanto a la colonización y la transmisión, dice que coloniza con alta frecuencia la piel, en el área de las axilas, las ingles, las narinas, las manos y la región perianal. Persiste durante semanas o meses, no solo en la piel, sino también en los múltiples equipos médicos. Puede que se dé la transmisión nosocomial y casi siempre se da por contacto directo. Es resistente a otros antisépticos que se usan comúnmente a nivel hospitalario y pues presenta una colonización extensa, por lo cual debemos estar alerta ya que puede presentarse brotes a nivel intrahospitalario. Dentro de los factores de riesgo está la edad avanzada, las enfermedades crónicas, la inmunosupresión como tal, neutropenia, el uso de esteroides, los dispositivos invasivos, los catéteres de los que tanto hemos estado preguntando, las sondas, la ventilación mecánica, esas estancias prolongadas en UCI y el uso previo de antibióticos y antifúngicos de amplio espectro también son factores de riesgo para los pacientes. Las manifestaciones clínicas son inespecíficas. Tenemos que sospecharlas. Una preguntita. La anterior, ¿qué factores de riesgo son específicos para auris en comparación con la otra? ¿Encontraste eso en alguna parte? ¿Algo que predisponga específicamente a este tipo de auris que no? Porque todo eso es factores de riesgo casi que para cualquier infección asociada a la atención en salud o de cándidas en general. Pero algo que hayas encontrado de auris, el uso de, no sé, de fluconazol, de voriconazol, no, algo específico o solamente el hecho de que aparezcan brotes en las unidades ese sería el único riesgo. No, uso específico de algún antifúngico que no encontré. Las manifestaciones clínicas son inespecíficas. Puede que el paciente esté hospitalizado, esté en UCI, se presente con fiebre, con deterioro clínico y lo vamos a tener en cuenta precisamente en esos pacientes que se encuentran en UCI y que están presentando sintomatología de meningitis, osteomielitis, pericarditis. En cuanto a los factores de virulencia, encontramos que las adhesinas como tal que va a presentar va a ser clave precisamente para que auris se quede como tal en la piel y en los dispositivos médicos. Aparte de eso, también encontramos las proteasas, que lo que van a hacer es que degradan y modulan las proteínas como tal de huésped, modulando la inmunidad. Van a formar biopelículas, que también los va a ayudar a que presenten alta resistencia fúngica, impidiendo la penetración como tal de los antifúngicos. Hay otro factor en cuanto a auris que no tienen las otras cándidas y es la termotolerancia. A diferencia de otras cándidas, Candida auris puede estar hasta en temperaturas de 42 grados centígrados, de ahí que persista tanto en superficies y en la piel del ser humano. Va a presentar una evasión inmunológica, ya que en cuanto a la fagocitosis, la pared celular está rica en manano y por ende va a tener una baja exposición como tal del beta-1,3 glucano, lo que va a dificultar el reconocimiento como tal de la cándida. De tratamiento, en cuanto al tratamiento de Candida auris, por lo general, de primera línea, lo que se van a tener en cuenta son las equinocandinas, ya que estos que les traigo aquí, que los muestro aquí, son tratamientos, son agentes antifúngicos contra cándida. Sin embargo, se ha mostrado resistencia a lo largo de las múltiples patologías como tal que podemos encontrar en los pacientes, pero en cuanto a las equinocandinas, se ve que el paciente presenta una mejor respuesta.
De los mecanismos de resistencia antifúngica que van a presentar como tal las cándidas, tenemos que van a presentar una sobreexposición de las bombas de flujo. Como tal, van a tener una sobreexpresión de la enzima blanco ER11P. Lo que va a hacer es que aumente la cantidad de la enzima objeto del fármaco, de manera que el fármaco no se une como tal a un sitio, sino que tiene múltiples sitios y no hace la actividad enzimática como tal. Y va a tener un cambio conformacional también como mutación genética. En cuanto al diagnóstico, pues es un diagnóstico que es difícil, tiene que ser con personal como tal entrenado. Por eso lo ideal es implementar el MADITOF y eso nos va a ayudar a que podamos diferenciar y a no tener esa identificación errónea entre Candida auris y Candida albuloni. Además, además del MADITOF se puede complementar también con la secuenciación como tal de regiones ITS28S del ADN ribosomal, que nos va a ayudar a identificar definitivamente la especie. Se hacen paneles de rastreo con hisopados a nivel axilar e inguinal. Estos son PCR directa desde los hisopados, nos va a ayudar a identificar, y aparte de eso contamos con el Chromagar, que ya está el Chromagar Candida Plus, que es específicamente para Candida auris. Nos va a ayudar a diferenciarlo, les ayuda a diferenciarla con un halo azul y posteriormente lo pueden corroborar con el MADITOF. Entonces, de primera línea del tratamiento, pues encontré que son las equinocandinas con una recomendación fuerte. Tienen baja toxicidad y mejor perfil de seguridad. De las alternativas terapéuticas, se habla de que se puede usar la anfotericina B liposomal, pero que tendríamos que mirar también la parte de la tolerancia como tal a estos tratamientos. El fluconazol no lo recomiendan como monoterapia por la alta resistencia que presenta, hasta un 90-95%. Y el voriconazol pues es una recomendación moderada. En cuanto a la duración del tratamiento, sin focos profundos, se habla de que pueden durar hasta 14 días después del primer hemocultivo negativo, pero hay que hacer un seriado de hemocultivos. Hasta con 3 hemocultivos negativos, pues estaremos seguros de que ya el paciente no está como tal, de que ya el paciente pues ya le podemos hacer el conteo como tal de tratamiento antifúngico, no con un solo hemocultivo, sino con 3. Y el cambio a terapia oral, pues se recomienda de que pueda hacer con fluconazol luego de hasta 5 días de tratamiento endovenoso. Y que tiene que ser un paciente estable, si no, sí o sí, su tratamiento va a ser endovenoso. En cuanto a las nuevas terapias, encontramos el Ibracefungher. Este tratamiento como tal es un tratamiento oral y está disponible pero en Estados Unidos, y se dice que hasta el momento ha sido activo y ha sido bueno en tratamiento con Candida auris, y el Fosmanogepix, que está en investigación. Bueno, de la importancia como tal de este tema es lo de la higiene de manos, ya que, como vemos, la Candida auris puede permanecer constante si no lo tratamos, y si no lo sospechamos en el paciente, pues se nos pueden pasar pacientes con este tipo de aislamiento de germen, y más con lo difícil que es el detectarlo. Lo ideal es que el paciente esté en aislamiento de contacto, que haya una limpieza diaria, que haya una desinfección del lugar, y no hay un protocolo de descolonización como tal efectivo, ya que pueden persistir hasta 12 meses. Bueno. Muchas gracias. No sé si quieren agregar algo. Hola, hola. Muchas gracias, Yasmira. Creo que fue una buena presentación